Guardamos un minuto de silencio en memoria de las mujeres violencia de género, víctimas. Bien, muchas gracias. Damos comienzo la sesión ordinaria con arreglo al orden del día. Punto número 1, señora secretaria. El punto número del orden del día de esta sesión plenaria es la aprobación del acta de la sesión anterior. Punto número 2. El punto número 2 es el informe de la Alcaldía en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104 bis de la Ley 27 de 2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local sobre el número de puestos de trabajo reservados al personal eventual y sus retribuciones, que sigue siendo como en otras ocasiones. Punto número 3. El punto número 3 es dación de cuenta del informe del señor interventor en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 7 de 2012 de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores. Señor Díez, tiene la palabra. Con la venida del señor alcalde. Hoy nos traen un trimestre más un informe obligatorio de intervención derivado del cumplimiento del plan de ajuste. Ese que tantos quebraderos de cabeza les está dando para aprobar el presupuesto de este ejercicio, pese a que ustedes siguen restando toda importancia a los requerimientos, primero, y reparos que el Ministerio de Hacienda ha puesto a sus cuentas. Porque nosotros creemos importante que a fecha 1 de marzo no hayamos aprobado ni inicialmente esas cuentas que ustedes pactaron con Ciudadanos y que desde el 1 de enero deberían estar en vigor y rigiendo este ayuntamiento. Vaya por delante nuestra preocupación por esta demora injustificada en el presupuesto, preámbulo de la crítica que debemos hacer a este informe trimestral que deja de manifiesto un sesgo político que desde luego entendemos que no debería constar en un informe técnico, señor alcalde. Alude su interventor al incumplimiento del plan de ajuste en cuanto a la correcta financiación con tasas y precios públicos y especifica, con la entrada en vigor en el primer trimestre del año, pese a que no se hizo efectiva hasta el mes de septiembre, de la gratuidad del transporte para menores de 14 años. Entendemos que esta medida, por sí sola, no ha podido desviar los ingresos en la cuantía en la que la sitúa el interventor, dado que, como se mostró en informe previo, no se han cuantificado los usuarios mayores de edad, ni los menores de 6 años que usaban antes, ni que usan ahora el transporte público. Quizá, y es solo una hipótesis tan válida como la que nos trae aquí el interventor, sin datos concretos, el descenso del número de viajeros se deriva del cambio de líneas y frecuencias que en muchos casos no han sido beneficiosas ni ratificadas por los usuarios del transporte público. Añade también la reducción de la liquidación por multas y sanciones, especialmente de tráfico, pero no explica si esta bajada es consecuencia de una reducción de las impuestas o de una mala tramitación de su cobro, pese a los miles de euros que nos gastamos en nuevos programas informáticos que en algunas ocasiones no se justifican lo suficiente. Es decir, de poco nos sirve este informe que repite las conclusiones año tras año, reafirma el déficit de los servicios que ustedes no abordan de forma correcta y reitera que, por ejemplo, seguimos asumiendo un importante déficit por asumir competencias propias de la Junta que no realizan y, por supuesto, no financian ante su silencio cómplice. Sorprende también que no aluda a medidas concretas que sí desbarajustan claramente su plan de ajuste, como la eliminación
de ingresos por la también retirada de las tasas de licencias ambiental y de control posterior a la apertura de establecimientos. Más de 450.000 euros, y esos sí que están claramente cuantificados. Quizá, digo solamente, algo tuviera usted que ver en esa eliminación de esa tasa. Curioso baremo el usado para introducir déficits y números negativos cuando esta decisión sí puede cuantificarse con exactitud. Entendemos que maquillan ustedes, señor alcalde, a su antojo este documento como dulcifican las apreciaciones de los requerimientos del Ministerio de Hacienda. Lo entendemos como juego político, pero tengan cuidado porque se les puede volver en contra. Lamentablemente, no podemos analizar en este pleno ni las cuentas para 2018, ni siquiera los informes del Ministerio de Hacienda, porque a pesar de haberlos pedido, nada más tener conocimiento de su llegada, no hemos recibido una copia del informe. No obstante, seguimos manteniendo que no era un mero trámite, como demuestra el casi mes que ha tardado el Departamento Ministerial en dar un informe favorable condicionado a reparaciones, según parece. Recalco, para terminar, la necesidad de que los técnicos, y especialmente por lo que hoy nos trae aquí el interventor, se limiten a su trabajo técnico y legal y dejen la política en manos de los 27 miembros corporativos que para eso fuimos elegidos y debemos dar cuentas ante los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Punto número 4, señora secretaria. El punto número 4 es la moción concerniente al establecimiento de un catálogo de vestigios relativos a la guerra civil y la dictadura. Esta moción viene dictaminada por la Comisión Municipal Informativa de Educación, Cultura, Turismo y Deportes, celebrada el día 14 de febrero de 2018, cuya parte dispositiva es la siguiente. Crear una comisión científica de investigadores y expertos en historia contemporánea para que, junto al Ayuntamiento de León, elabore un catálogo de vestigios relativos a la guerra civil y la dictadura para ser expuestos al conocimiento público y proceder a su eliminación. Exigir al Gobierno de España que definitivamente cumpla con las exigencias y las advertencias que hace nuevamente el Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzosas, para que en los 90 días que dan de plazo a nuestro país entregue el plan para ejecutar medidas concretas que garanticen el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de desaparición forzada de la guerra civil y el franquismo. Instar a la Junta de Castilla y León para que retire la simbología franquista del antiguo laboratorio agropecuario sito en la avenida Alcalde Miguel Castaño, número 78 de León. Instar al Gobierno de España para que recupere las partidas presupuestarias para desarrollar la Ley de Memoria Histórica, tal como se hizo a partir de su aprobación y hasta el año 2011. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señor Fuentes. Con la venia. Perdón. Doña Belia. No. Ah, es el proponente, perdón. Con la venia, es hora que la ciudad de León dé pasos decididos para el cumplimiento de la memoria histórica, tal como nos viene recomendando no solo la legislación española, sino la comunidad internacional. De hecho, voy a leer el último informe del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas e involuntarias con respecto a las recomendaciones que la comunidad internacional nos hace a ese respecto, y quiero aclarar con respecto a la simbología del laboratorio agropecuario si hay alguna discrepancia con respecto a la denominación de la simbología como franquista. Hay que reconocer que en la derogación de esa simbología, que fue en el 81, fue debido a que es un símbolo religioso, no es compatible con la Constitución actual. Con respecto al informe del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas e involuntarias, en las recomendaciones que da en su último informe y que no nos dejan nada bien, y evidencia que estamos muy atrás todavía con respecto a la aplicación correspondiente de la Ley de Memoria Histórica debido a la falta de fondos a la que se le sometió. Nos recuerda el Grupo de Trabajo que formula las siguientes recomendaciones al Estado español. Actuar con la debida urgencia y celeridad en materia de desapariciones forzadas de acuerdo a lo requerido por la declaración y otras obligaciones internacionales. La urgencia y celeridad son esenciales dada la edad avanzada de muchos de los familiares y testigos que vivieron por última vez con vida personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura.
implementar las recomendaciones formuladas a España por distintos organismos internacionales de derechos humanos, en particular las emitidas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas y por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Con respecto al marco legal, ratificar la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Incorporar la desaparición forzada como un delito autónomo que se ajuste a la definición contenida en la declaración y sea punible con penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad. Estipular expresamente que el delito autónomo de desaparición forzada es imprescriptible o, considerado el régimen de prescripción vigente en España en relación con los delitos de carácter permanente, velar a través del Poder Judicial porque los plazos de prescripción se cuenten efectivamente a partir del momento en el que cesa la desaparición forzada, es decir, desde que la persona aparece con vida, se encuentra sus restos o se restituye su identidad. Adoptar las medidas legislativas necesarias a fin de asegurar que los casos de desaparición forzada solo puedan ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes, con exclusión de toda otra jurisdicción especial, en particular la militar. Promover que las asociaciones de víctimas faciliten la recolección de muestras de los familiares por parte del Banco Nacional de ADN. Desarrollar el protocolo de actuación en exhumación de víctimas de la guerra civil y la dictadura, prestando atención a las necesidades de reforzar un enfoque multidisciplinario que incluya antropólogos, forenses, genetistas y arqueólogos, estableciendo claramente las autoridades responsables en cada etapa. Proporcionar los fondos adecuados para que la Ley de Memoria Histórica pueda aplicarse eficazmente. Promulgar una ley de acceso a la información y un marco legislativo apropiado sobre los archivos para garantizar el acceso público a los mismos. Velar por el respeto de la disposición de la Ley de Memoria Histórica que dispone la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativos de la exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Considerar e implementar las recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión de Expertos para el Valle de los Caídos del 29 de noviembre de 2011, procurando un amplio consenso político. Investigar de oficio y juzgar todas las desapariciones forzadas a la luz de las obligaciones internacionales de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas. Eliminar todos los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones judiciales en los casos de desapariciones forzadas. Adoptar todas las medidas necesarias, legislativas y judiciales para asegurar que las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía, en particular privando de todo efecto a la interpretación judicial dada la Ley de Amnistía de 1977. Asegurar que los responsables de la Administración y Procuración de Justicia se personen en el momento de la ejecución de las exhumaciones y luego analicen los resultados que las mismas arrojan y actúen de acuerdo con ellos. Revisar las reformas legislativas que limitan indebidamente el ejercicio de su jurisdicción universal sobre los actos de desaparición forzada. Interpretar de manera restrictiva las reformas legislativas a la jurisdicción universal sobre casos de desaparición forzada. Asegurar que ninguna medida administrativa, legislativa o judicial represente un retroceso en el actual alcance de la jurisdicción universal sobre actos de desaparición forzada. Continuar prestando y fortaleciendo el auxilio judicial, incluyendo el suministro de todas las pruebas que obren en su poder en lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a delitos de desaparición forzada que se lleve a cabo en cualquier país por casos de desapariciones forzadas en España. Incluir cuando corresponda y profundizar la enseñanza y la información necesaria sobre las disposiciones pertinentes a la declaración en la formación del personal militar y de policía, así como del personal médico, los funcionarios y otras personas que puedan intervenir en la custodia o tratamiento de las personas privadas de la libertad. Derogar los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establecen el régimen de incomunicación y garantizar a todas las personas privadas de libertad los derechos reconocidos en la Declaración y en otros instrumentos internacionales. Asegurar el estricto respeto de las autoridades pertinentes de los mecanismos de extradición, devolución y expulsión vigentes y, en particular, garantizar la evaluación individual de cada caso a los efectos de poder determinar si existen motivos para creer que la persona puede ser víctima de desaparición forzada. Podríamos seguir un poco más, tampoco mucho más, pero yo creo que esto es bastante indicador de la opinión que tiene la comunidad internacional sobre las actuaciones que tiene nuestro país con respecto no solo a la guerra civil, sino con las actuaciones posteriores y a la falta de restitución que hemos hecho. Con lo que, volviendo otra vez al principio, creo que la ciudad de León tiene que dar unos pasos decididos en la restitución del daño que se causó en su principio como la mejor manera de cerrar heridas y de poder llegar en algún momento a algún tipo de cierre sobre la historia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Doña Vélez. Gracias, señor alcalde. Bueno, voy a ser un poquito más breve.
En primer lugar, quiero agradecer a todos los grupos políticos que componemos esta corporación la unanimidad que ha habido en cada uno de los puntos de la moción en la Comisión de Cultura y todos los puntos y motivos. Quiero agradecer especialmente el voto a favor que nos habéis dado a las aportaciones que incluimos el Partido Socialista y que generaron tanto rechazo en algún momento al comienzo de la tramitación. Nos parecía esencial no solo el cambio de calles y eliminación de símbolos, sino también la reserva de partidas presupuestarias, y eso es muy importante, tanto las cuentas municipales, autonómicas y nacionales, para poder desarrollar la Ley de Memoria Histórica con la dignidad que se merece. Hay que actuar ya, porque lo que hoy traemos a este pleno no es más que exigir el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, una ley que ha cumplido ya 10 años en diciembre y que cada día que pasa consagra una injusticia más con los miles de víctimas que están esperando una respuesta. Además, emplazamos a esta urgencia porque hace más de un año que, como consistorio, deberíamos haber respondido ya a una demanda judicial para el cumplimiento de esta norma y para el efectivo cambio de unas calles que, como repito, consagran el dolor de las víctimas y de sus familias. Es mejor no esperar a que suceda la sentencia y debemos aprovechar el consenso que hay entre todos nosotros y que espero que en el Pleno se ratifique, donde en la Comisión de Cultura se dio el visto bueno a la moción, para ponernos a trabajar todos, a aplicar todos los puntos que aprobemos y convertir a León en una ciudad que cumple con la Ley de Memoria Histórica y que reconoce y que repara a las víctimas. Por ello, emplazo al equipo de Gobierno a que en este mes podamos ir viendo ya resultados con la creación de la comisión científica, porque es una afrenta para las víctimas y sus familias ver en el callejero a sus verdugos homenajeados. Y les recuerdo que ya desde hace algún tiempo en un pleno se había aprobado, el 2008 creo, se había aprobado a través de una propuesta del Consejo Municipal de Igualdad, un listado de nombres de mujeres que creo que debería ser incluida en esa comisión científica para que en esta ciudad la mitad del cielo y la mitad de la tierra estén representadas en sus calles, que ya va siendo hora. Y que exijan, también les pido que exijan a la Junta de Castilla y León y al Gobierno central que cumplan la ley ya aplicando partidas presupuestarias y dando pasos para que la verdad, la justicia y la reparación sean ya una realidad para las víctimas del franquismo, porque este país no se merece sufrir el bochorno de las llamadas de atención que nos hacen los organismos internacionales como la ONU por el incumplimiento ni más ni menos que de los derechos humanos en estos últimos años. Tengo que recordar, y es una vergüenza, que España, después de Camboya, es el país que más desaparecidos tiene como consecuencia de una guerra y una dictadura. Es necesario salir de esa lista ya. Y finalmente pedimos también que como grupo político en el Ayuntamiento se acepten las enmiendas al presupuesto de 2018, ya que en 2017 no nos escucharon, para dotar de partidas suficientes para ejecutar el cambio de calles, la eliminación de símbolos y dar el debido apoyo institucional y financiero a posibles víctimas o familiares desaparecidos que todavía estén sin rehabilitar, o a posibles exhumaciones, como está sucediendo, por ejemplo, en la ciudad de Valladolid, para que se puedan afrontar esos gastos que se puedan generar y que no sea una excusa la falta de financiación. Muchas gracias, y solamente terminar diciendo, como decía Forges, que el otro día desapareció, decía, la memoria es hija de la historia y hermana del corazón, así que apliquémonoslo. Muchas gracias, señora Fernández. Señora Rodríguez. Bueno, voy a ser breve porque también tenía preparada unas letras, pero básicamente mis compañeras precedentes y mi compañero lo han dicho ya todo, así que simplemente voy de nuevo a citar al profesor Javier Rodríguez, profesor de la Universidad de León, que dice, para las personas que piensan que hay que olvidar, él dice lo siguiente: el olvido es lo que utilizaron las dictaduras, fue su arma principal para impedir el acceso al conocimiento y para que los ciudadanos fueran más libres y sabios. Yo les diría a quienes hablan así que la memoria no es confrontación, sino pluralidad. Durante 40 años el franquismo recreó sus posturas sobre la guerra civil e hizo desaparecer de la memoria colectiva la Segunda República. Disfrazó el origen de la guerra civil, que en realidad fue un golpe de Estado, contra el gobierno legítimamente elegido y acomodó la memoria a su ideología. Los vencidos fueron humillados y tuvieron que ahogar su propia memoria, y los vencedores abusaron de la evocación del triunfo. Pero ahora la democracia está consolidada y las instituciones tienen que canalizar una demanda social.
Bueno, por todo ello, como ha dicho mi compañera Evelia, nos congratulamos de que esta moción haya sido votada favorablemente por todos los grupos políticos y le pedimos al señor alcalde que dé un paso más allá. Como saben, León en Común puso en marcha una votación online para saber qué nombres de mujeres serían las que la sociedad leonesa elegiría en un posible cambio de calles. También sabemos que este tema fue algo aprobado, como ha dicho mi compañera, ya en el año 2008. Esta semana hemos sabido que la maestra y pedagoga leonesa Ángela Ruiz Robles va a tener una calle en Madrid antes que en su propia provincia. Entonces, les instamos y les animamos a que, utilizando ese listado en el que hay leonesas ilustres como Justina González Morilla, como Piedad Hidalgo, como Elpidia García del Moral o como Antonia Casado Lobato, que aprovechen esos nombres para, además de eliminar esos vestigios y esos nombres de esos personajes tan nefastos para nuestra historia, consigamos feminizar un poquito más el callejero de nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Procedemos a votar. Punto número 4. ¿Votos a favor? Punto número 5. El punto número 5 del orden del día es la renovación del sello de reconocimiento de León como ciudad amiga de la infancia. Este punto viene dictaminado de la Comisión Municipal Informativa de Familia y Bienestar Social en sesión ordinaria del día 16 de febrero de 2018 y la parte dispositiva del dictamen es solicitar a UNICEF Comité Español iniciar los trámites para la obtención del sello de renovación del 8º reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia, así como contar con su posterior apoyo y colaboración para el desarrollo, la mejora continua y la innovación de las políticas de infancia y adolescencia en nuestra localidad. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Procede. Señora Lucas. Señor alcalde, compañeras de la Corporación Local del Partido Popular, votaremos a favor de la renovación del sello de la ciudad de León como ciudad amiga de la infancia, ¿cómo no? Suena tan bien. Lástima que no tenga una traducción en la realidad. Lástima que solo sirva para que se hagan una bonita foto, porque les recuerdo que en León la pobreza infantil llega a cotas insoportables, combinada con otros tipos de pobreza que se ceban en los menores, pobreza energética y un largo etcétera de ellas que podrían ser resueltas si sus mismos compañeros de viaje del Partido Popular no legislaran en contra de las personas. Les recuerdo la cantidad ingente de euros de remanente que viajaron a las arcas del pago de la deuda, dejando aquí abandonados a los niños en situación de emergencia social, esos niños de los que ustedes dicen ser tan amigos. Gracias. Procedemos a votar. ¿Votos a favor? Punto número 6. Adhesión de la ciudad de León a la red de ciudades por la vida, ciudades contra la pena de muerte. Este punto ha sido dictaminado en la Comisión Municipal Informativa de Familia y Bienestar Social de 16 de febrero de 2018. La parte dispositiva es la adhesión de la ciudad de León a la iniciativa de la comunidad de San Egidio, fundadora de la Red de Ciudades por la Vida, Ciudades contra la Pena de Muerte, y declara el 30 de noviembre Jornada Ciudadana de Ciudades por la Vida, Ciudades contra la Pena de Muerte. La Administración municipal se compromete a hacer que esta adhesión se convierta en un motivo de mayor responsabilidad y a trabajar en todos los ámbitos de su competencia para que se creen espacios de información y sensibilización adecuados sobre los motivos del rechazo de dicha práctica y sobre el avance de la campaña abolicionista en todo el mundo. Y la Administración municipal se ocupará de difundir al máximo dicha adhesión. ¿Alguna intervención? Procedemos a votar. ¿Votos a favor? Punto número 7.
El punto número 7 es el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 1 del 2018 en el presupuesto general del Ayuntamiento de León del ejercicio 2018, prorrogado del ejercicio 2017. Aprobación. En el mismo se contienen principalmente facturas de los últimos meses del ejercicio 2017 que han sido presentadas con posterioridad al cierre del citado ejercicio, así como facturas de ejercicios anteriores que han sido presentadas por los proveedores en otro ejercicio diferente. Todo ello por un importe total de 691.903,10 euros. La propuesta que viene al Pleno es la aprobación de dicho expediente extrajudicial de créditos y su posterior tramitación reglamentaria. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Don Carmelo. Sí, gracias, señor alcalde. Una vez más, el compromiso asumido por la Concejalía de Hacienda de reducir estos expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito se incumple, puesto que nos trae este Pleno un expediente por un importe próximo a los 700.000 euros. En él se incluyen facturas no solo, como nos aseguran, registradas en el mes de diciembre, sino que prácticamente la mitad llegan durante todo el año, y desde junio principalmente, junio, julio y agosto del ejercicio de 2017. No se explica cómo durante ese tiempo no se pueden tramitar correctamente esas facturas, si es debido a una mala gestión por las unidades tramitadoras o porque los servicios correspondientes no informan a tiempo, pero desde luego esos gastos deberían imputarse al ejercicio al que corresponden, al 2007. Al 2017, sí. También echamos en falta la ausencia de reparo desde el servicio de intervención, puesto que esa sería una forma de corregir estas deficiencias. Los motivos por los que estas facturas, o las razones, o las irregularidades de estas facturas que se incluyen en este expediente son fundamentalmente dos: la ausencia de contratos y decía yo, la ausencia de contratos y la falta de crédito. Claro, eso es principal. Decía yo que si se emitiera el oportuno reparo, a lo mejor era un motivo para que esto en el futuro se corrigiera, porque de esa manera esta irregularidad llegaba al Tribunal de Cuentas, pero no se viene haciendo así. Mucho nos tememos que esta irregularidad o esta gestión presupuestaria sin crédito suficiente se extienda a otras aplicaciones, a otros gastos, porque ya recordábamos en la última Comisión de Hacienda que hay gastos importantes, como por ejemplo la obra de pavimentación de Ordoño, que se está ejecutando sin crédito oportuno. Y eso es una irregularidad manifiesta y grave, y no se toman medidas para su corrección. Por todas estas irregularidades consideramos que los servicios están prestados, tienen que pagarse, pero desde luego nuestro voto será la abstención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández. Sí, con la venia, señor alcalde. Este expediente de modificación de créditos contiene, entre otras, facturas del servicio de limpieza por un importe más o menos de 200.000 euros, que no vienen precedidas del preceptivo contrato, y esta práctica es recurrente en este servicio. Nuestro grupo va a votar a favor esta modificación de créditos por nuestra responsabilidad para con los proveedores, que hacen un servicio y tienen derecho a cobrarlo. Pero, como ya adelantamos en comisión, no vamos a permitir que sigan pagándose facturas que además suponen un importe considerable si no están avaladas por una contratación previa con todas las garantías de transparencia y concurrencia. Muchas gracias. Señor Fuentes. Con la venia. Nuestro grupo municipal va a mantener el sentido de voto que tuvo en la comisión, que es negativo con respecto a este expediente, no solamente por las cuestiones que ya se han expuesto en cuanto a la falta de contratación o la aceptación de las facturas, no solamente dentro del último mes, que sería lo más lógico en caso de que se tuvieran que adelantar los gastos hasta el año siguiente, sino por los gastos en publicidad institucional que nos hemos encontrado aquí. Resulta que del importe inicial que se aprobó para la partida de publicidad institucional de obligaciones a final de 2007, el importe total fue de 793.977 euros, que más que dobla la cantidad que se había aprobado en un principio. Por tanto, para nosotros, el que se intenten colar facturas sobre esta partida, una vez que ya se han superado con bastante amplitud los márgenes de la partida correspondiente, habiendo aprovechado los mecanismos que da las bases de ejecución presupuestaria, consideramos que esto es intentar
introducir por la vía de los hechos consumados facturas que no deberían corresponder aquí, no solamente por el hecho de que se haya superado con creces, como ya decimos, la cantidad correspondiente a la partida de publicidad institucional, sino porque, como también hemos comentado en varias ocasiones, no hay unos criterios objetivos definidos que permitan un reparto lógico de esa publicidad institucional, con lo que queda al albur de quien corresponda el tipo de reparto que se va a hacer. Como consideramos que estas facturas son un intento de aumentar artificialmente la partida presupuestaria, votaremos que no. Muchas gracias. Señora Lucas. Señor alcalde. Señor Rajoy, enhorabuena. 2 de marzo ya tenemos aquí el primer expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 700.000 euros. Sí. 700.000 euros de facturas no gestionadas a tiempo, correspondientes al ejercicio anterior, y algunas a ejercicios anteriores incluso. Y lo que es peor, muchas de ellas correspondientes a trabajos encargados durante el año pasado, que aún en estos momentos no están licitados y, por supuesto, sin contrato. Podríamos pensar que se trata de incompetencia por su parte, pero es peor. Es el resultado de una gestión opaca e irrespetuosa con el vecindario de León. En comisión informativa usted nos comunica: 1. Que no sabía que muchas de las cuentas que constan en este expediente carecían del correspondiente contrato. 2. Que no le parece tan mal el retraso en el pago de las facturas, ya que al fin y al cabo antes era peor. 3. Que lo que usted ve en este expediente le parece normal. Todo ello consta en acta. Ya, y tanto, y tan normal, porque no hace más que repetirse. Lo peor es que usted lo dice porque le parece aceptable, y yo me pregunto cuál será su concepto de trabajo bien hecho y si esta chapuza le parece normal. Que conste que no cuestiono el trabajo de los funcionarios, cuestiono el del señor concejal de Hacienda, con cuya gestión el vecindario de León está tirando el dinero a la vista del resultado. Porque le recuerdo, señor Rajoy, que usted cobra un salario por hacer un trabajo y por hacerlo bien. Un trabajo en el que no vale, le informo, ya que usted parece no recordarlo, en el que no vale decir que no sabe si son con contrato o no los trabajos, en el que no vale decir que total antes era peor y que al fin y al cabo, viviendo en permanente estado de chapuza, esto lógico le parece normal. Remato y termino, señor Silván. Recuerde, por favor, al señor Rajoy, ya que él lo olvida con frecuencia, que las comisiones informativas son eso, informativas, a las que hay que asistir debidamente informado. Y recuérdele a sí mismo, por favor, ya que él lo olvida con frecuencia, que la actitud correcta es una actitud de respeto. Le recomiendo la lectura de las actas de algunas comisiones que se han llevado a cabo en este mes, en las que consta su repetida actitud irrespetuosa con algunos de los asistentes. Señor Rajoy, ya que ha roto el hielo con estos expedientes por este año, guardo esta misma intervención para sucesivos plenos, que seguro que vuelvo a necesitarla. Gracias. Muchas gracias, señor López Endino. Con la venia del señor alcalde, creo que lo que han manifestado todos los grupos políticos que me han precedido en uso de la palabra, entiendo que es totalmente ajustado y que no debe de producirse estas situaciones nuevamente como se está produciendo reiteradamente en esta legislatura. Se han manifestado precisamente irregularidades que se están cometiendo precisamente en estos reconocimientos extrajudiciales de crédito que invalidaría precisamente los mismos. Pero también tenemos que decir que ninguno de los que ha hablado y me ha precedido en el uso de la palabra ha manifestado que las facturas sean falsas, inveraces o que carecen del debido soporte documental y la debida acreditación de su efectivo cumplimiento de las mismas por parte de las empresas que las han emitido. Luego, por tanto, entendemos que lo que debe de acometerse por parte del equipo de gobierno es la debida corrección de estos errores administrativos, pero ello no impide, y de ahí anunciamos nuestro voto favorable, que debamos de votar favorablemente precisamente para que estas empresas no se vean perjudicadas por una irregularidad administrativa cometida por el propio equipo de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rajoy. Con la venia del señor presidente. Bien, creo que mis palabras pueden haber sido mal interpretadas, por lo que veo, pero sobre lo que estamos hablando, aquí hay varios tipos de facturas. Algunas que son del año, se han recibido de los proveedores en el año 2018, la mitad son unos 280.000 euros, están relacionados con la ayuda a domicilio, que eran las facturas que llegaron tarde para conformarlas de noviembre y de diciembre, que, como saben, tienen financiación afectada. Se financian de acuerdo con el acuerdo marco,
subvención de la Junta, y por lo tanto, evidentemente, se pagan con fondos del año 2017, como no puede ser de otra forma. Otras facturas se han retrasado porque el proceso de reconocer una obligación implica que el dinero público no se desperdicie, con lo cual hay que verificar que los precios sean los que están pactados, no vengan precios superiores, y que las cantidades, los sobranes, sean las cantidades recibidas, sean las correctas, las que se pagan, las que se reclaman. Bien, dentro de esto, evidentemente, sí es cierto que ha habido en un servicio problemas de falta de contratos, que recientemente, es cierto, también se han arreglado recientemente, y además hay que también saber que la RPT del personal laboral la hemos hecho históricamente nunca existió y la acabamos de hacer, la hicimos pues este año o el año anterior, ya no me acuerdo la fecha exacta. Desarrollarla nos va a llevar 2 o 3 años, y dotando a todos estos servicios de una estructura organizativa más adecuada. Es cierto que hoy también traemos un punto en este pleno que nos va a permitir dotar al servicio en cuestión de un vehículo societario más eficaz, más ágil para toda la tramitación de facturas, en el sentido de que no tiene las restricciones, sí tiene que tener superávit, pero no tiene las restricciones presupuestarias que tiene una administración, con lo complejo que es modificar un crédito, requiere un pleno, otro pleno, reclamaciones, etcétera. Con todo ello, no he dicho que me parezca bien, ni mucho menos, señora Lucas, no me parece bien nada de lo que usted ha dicho, que yo dije que me parecía bien, no me parece bien, evidentemente. Lo que sí dije es que hay indicadores de desempeño, señora Lucas, y el clave para saber si estamos pagando bien o mal, está así reconocido en una ley orgánica, es el periodo medio de pago, en que vamos evolucionando satisfactoriamente. En el pasado, creo que la media fueron 10,99 días y sobre 2 días y medio, algo así, en el mes de diciembre. No vamos mal, nos gustaría ir mucho mejor, por supuesto, pero los indicadores clave no indican que se esté actuando en general mal. Solo quise decir eso, si entendía otra cosa lo siento, pero no era mi intención, señora Lucas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Procedemos a votar el punto número 7. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 8. Punto número 8 es modificación del acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en sesión celebrada el día 30 de junio de 2017 sobre el procedimiento para la tramitación de la movilidad por motivos de salud del personal laboral del Ayuntamiento de León, incluido el personal laboral adscrito a los servicios de limpieza de edificios, limpieza viaria y recogida de residuos. Aprobación. La propuesta es aprobar la modificación del procedimiento para la tramitación de la movilidad por motivos de salud del personal laboral del Ayuntamiento de León, cuyo texto original fue aprobado mediante acuerdo plenario adoptado en sesión de 30 de junio de 2017, con el objeto de incluir de forma expresa en su ámbito de aplicación al personal con contrato temporal o de duración determinada. El citado procedimiento ya rectificado es el que obra en el expediente administrativo y se incorpora como anexo a la presente acta. Segundo, incorporar el procedimiento anteriormente aprobado como anexo al convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de León, al convenio colectivo aplicable al personal laboral del Servicio de Limpieza Viaria y al convenio colectivo aplicable al personal laboral del Servicio de Limpieza de Edificios del Ayuntamiento de León, produciendo la modificación y la derogación tácita de aquellos preceptos que entren en contradicción con el mismo. Tercero, ordenar la publicación de los anteriores acuerdos en el Boletín Oficial de la provincia, en el tablón de dictos de este ayuntamiento y en la página web de la entidad local. Notificar los anteriores acuerdos a la Comisión Paritaria de los Convenios Colectivos modificados y a la Autoridad Laboral a los efectos de su depósito e inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de Castilla y León. ¿Alguna intervención? Procedemos a votar. ¿Votos a favor?
Punto número 9. El punto número 9 es inicio de expediente de cesión gratuita a la Comunidad Autónoma de Castilla y León de la parcela en que está ubicada la estación de autobuses de León en la avenida Saedemiera mediante mutación de manial externa intersubjetiva. Con el fin de regularizar la situación en la que se encuentra en concreto la estación de autobuses de León, la propuesta es la de iniciar el expediente de mutación de manial para transmitir con carácter gratuito la plena titularidad de la parcela en que está ubicada el edificio de la estación de autobuses. Se someterá a información pública y posteriormente, si no hay alegaciones, se aprobará definitivamente esta mutación de manial. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Procedemos a votar. ¿Votos a favor? Punto número 10. El punto número 10 realmente viene dictaminado también por la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo, Patrimonio y Desarrollo Sostenible en sesión de 15 de febrero. Es el inicio del expediente de cesión gratuita a la Administración General del Estado de la titularidad de la parcela en la que está ubicado el edificio, en este caso de los juzgados, mediante mutación de manial intersubjetiva. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Procedemos a votar. ¿Votos a favor? Punto número 11. La propuesta al Pleno Municipal de iniciación de expediente para que la gestión del servicio de limpieza viaria y gestión de residuos pase a ser realizada por el Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda S.A. Esta propuesta ha sido dictaminada por la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo, Patrimonio, Infraestructuras y Desarrollo Sostenible de 22 de febrero de 2018. La propuesta que viene al Pleno es iniciar el expediente en el que se acredite la conveniencia y oportunidad de que el servicio de limpieza viaria y gestión de residuos, actualmente gestionado de forma directa a través de un órgano especial de administración, pase a ser gestionado por la Sociedad de Capital 100% Público Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda S.A. y asimismo se acredite que la iniciativa es más sostenible y eficiente que la gestión por la propia Administración. Nombrar y constituir una comisión de estudio integrada por los corporativos y técnicos que a continuación se dirán, que será encargada de elaborar la memoria a que se hace referencia en el artículo 97.2 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. Los miembros de la comisión de estudio corporativo son presidenta doña Ana María Franco Astorgano, vicepresidente don Agustín Rajoy Feijó, vocales don Vicente Canuria Atienza, doña Ana Carlota Amigo Piquero, don Eduardo López Sendino, doña Victoria Rodríguez Rodríguez, don Antonio Hernández Pérez. Doña María Antonia Hernández Pérez, perdón, hay un error. Técnicos, vocales, doña Elena Ferrero Calzada, don Miguel Carpintero Suárez, doña Emma Ferrero Calzada, don Roberto Rodríguez Pereira, don Jaime Sánchez Robles y secretaria doña María Marta Fuerte Rodríguez. Tercero, disponer que la comisión de estudio en el plazo máximo de 2 meses proceda a elaborar la citada memoria y que por su presidenta se eleve al Pleno Municipal para su toma en consideración. Si fuere necesario y a petición de la comisión por el señor alcalde presidente del Ayuntamiento de León, se podrá ampliar el plazo concedido hasta el máximo de otros 2 meses. Esa es la propuesta que viene al Pleno con la corrección hecha. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señora Hernández.
Con la venia, lo primero, por favor, la modificación del Mario Antonio, que aunque yo sé que a veces hay problemas con lo que es el género y la sexualidad, creo que se me ve perfectamente que soy una mujer cis-hetero. Gracias. Con respecto al punto al que vamos a tratar, los trabajadores del servicio de limpieza han sido vapuleados por esta administración desde que se realizó la remunicipalización del servicio en 2013, cuando fueron subrogados como personal del ayuntamiento con una bajada salarial de casi el 24%. El servicio de limpieza de este ayuntamiento tiene una de las tasas de bajas temporales más altas por enfermedad, lógico, teniendo en cuenta que la edad media del servicio es elevada, que no tenemos el clima de Canarias y que la tasa de reposición del servicio, aun siendo considerado un servicio esencial, es cero, por lo que tienen que cargar con el trabajo que producen esas bajas, lidiar con unos medios materiales escasos o directamente inexistentes. Hay que recordar que hay que trasladar a veces hasta los escobones de un cuartelillo a otro para que puedan trabajar, o que algunos de los camiones de recogida de basura tienen casi la misma edad de la que les está hablando. Con estos antecedentes, hay muchos más, podríamos agotar el tiempo de intervención únicamente relatando antecedentes, y viendo los 187 trabajadores aproximadamente su situación dentro del ayuntamiento, consiguen, a pesar de los problemas que se les puso para ello, registrar una protesta convocada para el día 22 de diciembre del año pasado y de carácter indefinido, según palabras textuales de los trabajadores, ya que no se respeta el proceso de subrogación en los términos pactados y aprobados por el Pleno Municipal, que supuso una importante merma de las condiciones de trabajo sociales y económicas de la plantilla del servicio para ajustarse al plan de ajuste municipal. Dicho proceso ha permitido un ahorro de cerca de 50 millones de euros a las arcas municipales. Fin de la cita. Indicar que estos 50 millones de euros que se redujeron es porque se estaba pagando a una empresa privada, lógicamente, que tiene que tener un beneficio. Ante esta situación, en plenas Navidades, con la ciudad gastronómica a las puertas, pues lógicamente la amenaza cala en el PP. Creo que es necesario que las leonesas y los leoneses sepan que ante esta amenaza de huelga, el equipo de gobierno, como no puede ser de otra manera, empieza la negociación in extremis para que se desconvoque la misma. Los buenos gestores no pueden permitirse que la basura les llegue al cuello, más teniendo en cuenta que ya, ustedes sí lo sabían, estaba encima de la mesa la notificación de Montoro, el conflicto de la ciudad de Mayor, etcétera, etcétera. Y deciden prometer a los trabajadores que con su cambio a esta empresa pública, como es el IRRU, no van a tener que pasar por el proceso de consolidación de la plaza y su correspondiente examen. Eso me lo han dicho a mí, no lo he escuchado por los pasillos, me lo han dicho a mí en despachos. Estos trabajadores, lógicamente como cualquier trabajador, únicamente quiere tener unas condiciones de trabajo dignas y sobre todo estabilidad laboral. Y ustedes con este apaño creo que no se la van a garantizar. Indicar que también este servicio es el servicio con más quejas que recibe por parte en la Concejalía de Participación y Quejas, unas 1.200 anuales aproximadamente. Hay años que suben más, hay otros años que están un poquito por debajo, y si creen ustedes que cambiando el jarrón de sitio va a mejorar la gestión, pues también mal vamos. Indicar que nuestra posición, nuestro voto va a ser la abstención, ya que los trabajadores del servicio nos han solicitado que no nos opongamos a ello. Realmente estamos deseando, ahora que ya Mario Antonio está dentro de los vocales, que se empiece a tramitar eso y que realmente nos justifiquen si va a ser mucho más económico, mucho más eficiente y que a los trabajadores se les va a garantizar el puesto de trabajo. Gracias. Señora Rodríguez. Bueno, nosotras, tras consultar a varios expertos en materia laboral y dejando de lado la cuestión política, puesto que esto es una cuestión política, también una vez consultados a los técnicos del ayuntamiento, en el que ellos manifiestan que este paso es posible, pero no tiene por qué ser necesario. Centrándonos exclusivamente en lo laboral, el paso al IRRU parece ser que favorece una posible externalización. Desde León en Común, que siempre hemos defendido la gestión pública de todos los servicios, lógicamente esto nos parece un paso previo a lo que podría ser, de nuevo, el paso a una empresa privada. Pensamos, además, que los trabajadores siempre van a estar más seguros bajo el amparo del paraguas de la administración pública que de una empresa. Entonces, por ese motivo, nosotras vamos a votar en contra. Gracias. Señor López Sendino.
Con la venia del señor alcalde, los trabajadores de la limpieza han sufrido, desde la remunicipalización del servicio, han sufrido en sus carnes los incumplimientos por parte del equipo de gobierno, porque se comprometieron a un mantenimiento de unos puestos de trabajo, se comprometió unos medios técnicos, una inversión en medios técnicos, y ambas cosas no han sucedido. Como quiera que los sindicatos, mayoritariamente del servicio de la limpieza, están de acuerdo en que esta gestión pase del servicio de limpieza del ILRUF, lo único que deseamos es que efectivamente deje de ser un calvario lo que ha sido el servicio de limpieza para los propios trabajadores y también, en definitiva, para los leoneses que han visto cómo el servicio de limpieza, precisamente por estos recortes, es una de las mayores quejas en el servicio de quejas de este ayuntamiento. Pues lo que pensamos es que precisamente este cambio puede servir para que la gestión sea más ágil, más eficaz y sobre todo para que se recuperen esos puestos de trabajo que se han perdido y también esos medios técnicos que se comprometieron y que actualmente todavía el servicio de limpieza carece. Por todo ello, anunciamos desde Unión del Pueblo Leonés el voto favorable a esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Procedemos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 12. El punto número 12 es la moción del Grupo Municipal Ciudadanos para la equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con las policías autonómicas. Los acuerdos que se proponen son que el Ayuntamiento de León manifiesta la necesidad de que el Gobierno de España acabe con la discriminación histórica que supone la diferencia en las retribuciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado frente a las de las policías autonómicas y, en consecuencia, a que dé cumplimiento a los compromisos adquiridos y haga realidad la equiparación salarial de la Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas para el año 2020, comprometiendo para ello una dotación presupuestaria total de 1.500 millones de euros a razón de 500 millones adicionales cada año en los presupuestos generales del Estado para 2018, 2019 y 2020. Este acuerdo será trasladado al Gobierno de España y al Gobierno de la Junta de Castilla y León, dando cuenta al Pleno de la Corporación de las medidas adoptadas como consecuencia de los mismos. Señora Villarroel. Con la venia, señor alcalde. La Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía son dos de las instituciones mejor valoradas por los españoles de forma sistemática. La seguridad interior de la que disfrutamos, así como la experiencia en la lucha antiterrorista, sitúan a España como un país de referencia en cuanto a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Su reconocimiento es notorio en el ámbito internacional por su profesionalidad, responsabilidad y eficacia. España es un país plural y democrático, lo que se demuestra, por ejemplo, en el hecho de que las comunidades autónomas tengan la capacidad de crear y mantener sus propios cuerpos de policía, como son los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza o la Policía Foral de Navarra. Sin embargo, dentro de esa pluralidad se esconden enormes desigualdades y la diferencia salarial que existe entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las policías autonómicas es una de ellas. Es intolerable y tremendamente injusto que la Guardia Civil y la Policía Nacional, cuyos territorios de actuación comprenden a todo el país, cobren un 30% menos que las policías autonómicas. Esta situación no puede seguir dependiendo de las promesas incumplidas del bipartidismo, el cual ha permitido, por razones puramente políticas, que la brecha salarial con respecto a las policías de Cataluña y el País Vasco siguiera aumentando. En Ciudadanos creemos que ya es hora de atender las reivindicaciones de nuestros servidores públicos y exigir la equiparación salarial de todos los cuerpos de policía de España. Todos trabajan por nuestra seguridad y protección, por lo que todos merecen unas condiciones laborales dignas.
La equiparación salarial es una reivindicación justa que se basa en la igualdad, pero sobre todo en la dignidad. Dignidad para las familias, dignidad para nuestros policías nacionales y guardias civiles y para todos los españoles. Sabemos muy bien que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han sido fundamentales en la defensa de nuestra Constitución y del Estado de Derecho, en la persecución de la corrupción y en la lucha contra el terrorismo. Precisamente en el ejercicio de sus funciones, muchos perdieron la vida por defender nuestra libertad y nuestra seguridad. Gracias a la exigencia del Acuerdo Plurianual Presupuestario de Ciudadanos, en los próximos 3 ejercicios se incrementará en 1.500 millones de euros la partida para la Guardia Civil y para el Cuerpo Nacional de Policía, en concepto de salario, a razón de 500 millones de euros por año. Por supuesto, no habrá presupuestos si el Gobierno no garantiza esta exigencia de Ciudadanos. Se lo debemos a nuestros policías y a nuestros guardias civiles. Además, Ciudadanos ha solicitado en el Congreso la creación de una subcomisión para estudiar el modelo policial que necesitamos para el siglo XXI, ya que el modelo actual, basado en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tiene más de 30 años y no refleja los cambios sociales de las últimas décadas. El objetivo final de esta subcomisión es elaborar, entre todas las fuerzas políticas y todos los organismos policiales, un libro blanco que contenga propuestas sobre cómo debe ser nuestra nueva red policial. Esta reivindicación es histórica y de sentido común. Un mismo salario para un mismo trabajo. Como he dicho, es intolerable que la Guardia Civil y la Policía Nacional estén peor pagadas que los cuerpos autonómicos. Todos defienden nuestras libertades y lleven el uniforme que lleven. Esperamos que el Gobierno pase de las palabras a los hechos y cumplan con la equiparación ya para la Guardia Civil, para la Policía Nacional y para todas sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señor Salguero. Con la venia, señor alcalde, aunque creo que mejor en breve le denominaremos presidente adjunto al Congreso de los Diputados provincial, porque cada vez, cuanto más tiempo pasa, más nos metemos en los asuntos de nuestros compañeros de competencia nacional. Por coherencia y respeto, por extemporaneidad y por lo que consideramos una sobreactuación, les pedimos que retiren esta moción. Que la retiren porque ha sido el Gobierno del Partido Popular el que puso en marcha un grupo de trabajo para analizar los desequilibrios retributivos entre los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que ha finalizado en el acuerdo que el martes pasado, lo tenemos aquí, todos hemos podido tener acceso a él y no hablar en futuro de ese acuerdo, que el martes pasado se ha alcanzado. Un acuerdo que no solo los representantes del Ministerio, sino también representantes de los sindicatos y de las asociaciones representativas de policías nacionales y guardias civiles han calificado de histórico y que viene a dar compensación a 30 años de demandas que han ido abriendo efectivamente una brecha salarial hacia nuestros representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Un acuerdo por el que en el año 2020 la nómina de ellos será igual que la de los Mossos d'Esquadra, mediante la incorporación de las cantidades necesarias desde este mismo ejercicio y los 2 siguientes, hasta alcanzar una equiparación total, logrando así corregir en solo 3 años la brecha salarial producida en las últimas décadas y que ningún gobierno, ninguno, ha abordado hasta ahora. Es más, aunque no se aprobaran los presupuestos generales del Estado de 2018, el Gobierno popular ha asegurado que establecería, en ese caso, la herramienta necesaria para este compromiso de justicia que supone que el aumento se materialice en los 3 años citados y se consolide en los 3 siguientes, gobierne quien gobierne. Y les pedimos que la retiren, porque a lo anterior se añade el compromiso de tramitación de una ley que garantice para siempre la equiparación justa entre los distintos cuerpos. Porque el Ministerio se ha comprometido a la elaboración de los nuevos catálogos en ambos cuerpos.
porque el Ministerio se ha comprometido a la determinación de criterios de compensación por territorialidad y porque se ha comprometido a la simplificación de los complementos específicos singulares con el fin de evitar agravios en el seno de cada uno de los cuerpos policiales y a llevar a efecto un plan de modernización de las infraestructuras, tanto en Policía Nacional como en Guardia Civil. Y les pedimos que la retiren por respeto a un acuerdo alcanzado con los representantes de nuestros policías nacionales y guardias civiles, que efectivamente constituyen un colectivo de profesionales que han conseguido los mejores ratios de criminalidad de nuestra historia, y ello, sin duda alguna, es un mérito exclusivo de esos profesionales. Un acuerdo también, hay que citar, alcanzado gracias a la disposición, compromiso y esfuerzo de los representantes de los policías y guardias civiles durante el tiempo de negociación. Y les pedimos, por último, que la retiren porque es de justicia, porque el Partido Popular así lo ha demostrado y lo seguirá demostrando, apoya y respalda de manera incondicional a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Aún así, en la poca esperanza de que nuestras peticiones obtengan el fruto deseado, queremos anunciar, como no puede ser de otra manera desde nuestro grupo, nuestro voto afirmativo a esta moción, sin entender qué pinta la Junta de Castilla y León en esa demanda. Muchas gracias. Señor Díez. Con la venia. Yo creo que igual lo primero es saber si el Grupo Municipal Ciudadano retira la moción o no la retira. Cuestión previa, señora Villarroel. Sí, con la venia, señor alcalde. Bueno, contestarles que evidentemente no vamos a retirar esta moción. Ya está. Ok. Señor Díez, ya está. Con la venia. El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de León va a apoyar, como no puede ser de otro modo, esta moción para la equiparación salarial de policías y guardias civiles. Un apoyo que nace ya de una propuesta que en el pasado mes de noviembre el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados presentó y en el que ya se proponía la subida de los salarios de policías nacionales y guardias civiles entre los años 2018 y 2020, con el objetivo de avanzar en la equiparación de sus sueldos con el de otros cuerpos de seguridad autonómicos o locales. El PSOE, recordamos, en la primera etapa del gobierno del leonés José Luis Rodríguez Zapatero, en el año 2005, ya inició los expedientes necesarios para esta equiparación, pero que realmente fueron paralizados por la crisis económica. Los datos macroeconómicos actuales deberían permitir esta propuesta. No obstante, queremos puntualizar que no es el Ayuntamiento de León el escenario preciso para votar y aprobar esta equiparación, y por ello instamos al Grupo Ciudadanos a que la lleve, esta moción, a los foros precisos y trabaje en Madrid, que parece ser, conforme a lo que ustedes nos han comentado y conocemos todos, pues hay un principio de acuerdo en este sentido. Además, queremos destacar que la petición de equiparación no debería limitarse solo a los cuerpos y fuerzas de seguridad, sino que debería de ampliarse a todos aquellos trabajadores públicos que trabajando en servicios públicos esenciales similares reciben prestaciones salariales muy diferentes entre unas y otras autonomías o administraciones. Son evidentes los agravios para sanitarios o trabajadores de educación entre comunidades que deberíamos abordar entre todas las formaciones en la negociación y aprobación de los presupuestos generales del Estado y en los presupuestos autonómicos. Quiero aprovechar además el debate sobre la equiparación salarial para reivindicar el incremento de las plantillas de las fuerzas de seguridad del Estado, de la provincia de León, y por supuesto la dotación de los medios humanos y materiales necesarios para que puedan prestar su trabajo en las mejores condiciones posibles. León tiene un déficit de cobertura de casi 200 agentes en las plantillas fijadas y eso supone peor servicio, gran carga de trabajo para la plantilla y abandono de servicios imprescindibles para una atención idónea a los leoneses. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Fuentes. Con la venia.
Viendo la situación que se produce con esta moción, yo creo que hay que tomárselo con un poco de humor y diremos que, como en los malos chistes, llega el séptimo de caballería tocando alegremente la trompeta una vez que la batalla ya pasó. Con respecto a las mociones que nos encontramos, creo que este grupo municipal es el único que ha defendido realmente unas mociones de carácter nacional, mientras el resto de los grupos lo que han defendido es que no vengan a pleno. Cuando hemos hablado con el equipo de gobierno sobre las mociones de carácter nacional, recordará usted, señor Salguero, que acabamos con la conclusión de que la presentación o no de estas mociones era una cuestión de responsabilidad de cada uno de los grupos. Tengo que decir que hasta ahora nuestro grupo municipal es el único que ha presentado mociones de carácter nacional que tenían una aplicación al municipio, como podía ser la petición de la derogación 27 y 35 de los presupuestos generales del Estado, en cuanto a que tocaban las cuestiones de subrogación, entre otras. Algo más cercanos han estado el Grupo Socialista, en cuanto a que teníamos discrepancias sobre la efectividad de esas medidas, sí que por lo menos afectaban al municipio, pero no podemos decir lo mismo del resto de grupos, porque lo que se ha traído aquí en repetidas ocasiones por parte del equipo de gobierno son reivindicaciones a la unidad de España, y lo que tenemos aquí son unas reclamaciones sobre algo que ya hay un preacuerdo. No solamente no tiene una aplicación directa al municipio, es que ni siquiera tiene una aplicación directa a la comunidad autónoma, puesto que nosotros no tenemos una policía autonómica. Yo puedo comprender que en otros sitios en los que sí que se produzca ese tipo de desigualdad haya una mayor reclamación, pero donde no existe el problema, el defender un problema que no existe, pues no le vemos ningún tipo de sentido. Con respecto a con respecto a lo que presumen, respecto a las comisiones que están elaborando en el Congreso de los Diputados, yo creo que es mucho más efectivo el no vetar las cosas contrarias y que se debatan antes que el presumir de los logros propios que no sé dónde estarán, porque, como ya se ha comentado, no es una cuestión de que haya sido ciudadanos, sino que en este caso la lucha que ha mantenido la Guardia Civil y la Policía Nacional por la equiparación de sus derechos, supongo yo que haya tenido algo que ver en todo esto. Con respecto a los criterios en los que ustedes se basan para apoyar determinadas cuestiones y otras no. Nosotros hemos defendido siempre la equiparación salarial, hemos defendido la solidaridad, creemos que a igual trabajo, igual salario, hemos defendido eso siempre desde un principio y lo seguiremos defendiendo. Ahora bien, hay algo que no nos explicamos nosotros y es cómo pueden estar apoyando esta reclamación que consideramos justa, pero, por ejemplo, no apoyan una huelga feminista que afecta, que hay unas condiciones salariales que afectan al 50% de la población. O no comprendemos cómo, entre sus medidas favorecedoras a los jubilados, que tampoco les hemos visto apoyando sus reclamaciones, la medida estrella es la reducción del IRPF cuando el 80% de los jubilados están exentos. Con lo cual, además, los que se van a beneficiar con respecto a esta medida son las rentas más altas. Con respecto a sus criterios de beneficiar o no a partes de la sociedad, como ya les hemos comentado, no comprendemos para nada sus criterios, aunque en este caso, como sí coincidimos con el fondo de la cuestión, que es la equiparación salarial, a pesar de que también consideramos que esta moción debería ser retirada, por los motivos expuestos, daremos el voto a favor. Muchas gracias. Señora Rodríguez. Bueno, pues nada, nosotras vamos a votar en contra. Vamos a votar en contra porque después de esta soflama militarista por parte de Ciudadanos y PP y estas, en fin, no tiene ningún sentido. Además, como aquí cada uno viene a hablar de su libro, pues yo también voy a venir a hablar del mío, ¿vale? Y mire, tengo aquí la tabla de las retribuciones salariales de maestros y de profesores de secundaria a nivel nacional. Entonces, no sé si saben que un maestro, por ejemplo, en Mallorca, pues cobra 600 euros menos al mes que uno en Ceuta y Melilla. O que un profesor de secundaria, también en Mallorca, la diferencia llega a ser de 800 euros mensuales respecto a Navarra o respecto a Euskadi o respecto a Ceuta y Melilla, que suelen ser las que tienen los salarios más altos. En sanidad nos pasa lo mismo. Los médicos generalistas, el salario puede llegar a variar en 7.630 euros y en los médicos especialistas 13.000. También en los enfermeros.
y enfermeras. Lo mismo nos pasa en el Ministerio de Justicia. Los sueldos difieren hasta 400 euros mensuales. En el País Vasco, un trabajador de justicia, un agente judicial, puede llegar a cobrar hasta 600 euros más al mes. E incluso en la Comunidad de Madrid, de trabajar en el Tribunal Supremo a trabajar en un juzgado de primera instancia, pues hay hasta 400 euros de diferencia por realizar el mismo puesto de trabajo. Bueno, entonces, ¿a qué viene ahora mismo, este énfasis en equiparar el salario de la policía? Porque es que no solo de policía vive la sociedad, señores y señoras. Vamos a votar en contra, porque además es que me ha parecido patético su defensa de la policía. Muchas gracias. Señor López Endino. Con la venia, señoría, desde Unión de Polones, evidentemente, si no se retira la moción, según está planteada por el Grupo Ciudadanos, pues no vamos a hacer más que apoyarla, porque efectivamente reconocemos que existe un desequilibrio en los salarios y coincidimos con lo manifestado por el Grupo Socialista en que hay otros desequilibrios, precisamente en otros sectores de la sociedad, que también deberían de ser tenidos en cuenta y no solamente con respecto a los cuerpos de seguridad del Estado. Pero bueno, que se hable por parte de unos grupos políticos de militarismo, hombre, yo supongo que si la señora Victoria resulta que tiene la desgracia de que en su vivienda le roben, llamará a la Policía Nacional o llamará a la Guardia Civil, y eso no creo que sea militarismo, sino estamos hablando de unos cuerpos que están al servicio de los ciudadanos. Luego, por tanto, no tiene nada que ver esto con ningún tipo de militarismo, ¿no? Pero bueno, quiero decir que estábamos hablando de una moción presentada por el Grupo Ciudadanos de absoluta oportunidad, de absoluto postureo para este pleno, que no nos cabe duda que se la han mandado desde Madrid o de Barcelona, entendemos que debidamente traducida, pero que, claro, con este corte y pega, pues hacen alusión, como ya han manifestado los otros grupos, hacen alusión a mandar también a la Junta de Castilla y León, cuando todos sabemos que afortunadamente esta comunidad autónoma no tiene las competencias, afortunadamente para los leoneses, no tiene las competencias transferidas de policía, ¿no? Con lo cual entendemos que, insistimos, vamos a apoyar esta moción, pero que entendemos que es un absoluto postureo por parte del Grupo Ciudadanos, que lo que debería de hacer, con un mínimo de vergüenza, es retirar la moción planteada. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Señora Villarroel. Bueno, como ya en Ciudadanos estamos acostumbrados a ser la diana del resto de partidos políticos, algo estaremos haciendo bien para tener tantas miras encima, pero bueno, en fin, por partes. Al Partido Popular, ustedes decirles que para empezar nunca o casi nunca funcionan por iniciativa propia, siempre tienen que estar empujados, en este caso por Ciudadanos y seguro que a futuro por más fuerzas políticas. Nos parece muy bien su buena voluntad y que estén dando pasos en la dirección correcta y de verdad que lo celebramos. Y bueno, y que se empiecen con estas negociaciones, pues es algo que nos parece desde luego sano. Pero no vamos a retirar esta moción, primero porque no está firmado ese acuerdo, segundo porque no es cierto que hayan llegado a un acuerdo, y si no, léanse también el comunicado de la Asociación de Jusapol, que también ha salido en la prensa, donde se habla de negociaciones solo con ciertos representantes sindicales, y por tanto esto tiene un largo recorrido y ya veremos si el acuerdo pues llega a hacerse efectivo, que esperemos que sí. Como siempre, no nos valen los hechos, o sea, nos valen los hechos, no las palabras, porque si fuera por palabras, vamos, León sería una ciudad, una capital y una provincia sin ningún tipo de problema, porque aquí es verdad que siempre se ha prometido de todo y nunca se ha llegado a hacer, ¿no? Tenemos ejemplos en la calle. Al señor Fuentes, decirle que si de verdad piensa que no existe un problema, que la Guardia Civil y la Policía Nacional no trabajan acaso también en nuestra provincia y en nuestra capital. Hombre, yo creo que sí, que la Guardia Civil y los cuerpos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado trabajan en nuestra capital y trabajan en nuestra provincia. O sea que sí es problema de León, de los leoneses y de esta corporación municipal. Por favor, señor Fuentes. Gracias. Con respecto a la huelga del 8 de marzo, aunque no tiene nada que ver, pero bueno, como están siempre acostumbrados a sacar temas políticos que no tienen nada que ver con el punto del orden del día que estamos tratando, pues me lo voy a tomar como algo muy normal, decirle que nosotros, nuestro grupo, somos feministas, pero no comunistas, y que apoyamos incondicionalmente la igualdad y la libertad de las mujeres por encima de ideologías. Al señor Díez, al Partido Socialista, pues por supuesto que estamos de acuerdo en eliminar las brechas salariales en todas las profesiones y que, bueno, que en eso estaremos de la mano, sin ninguna duda, pero que nos choca bastante
habiendo tomado esta mentalidad aquí en público en el Pleno, acertada, como digo, totalmente el posicionamiento que ha tenido el Partido Socialista conjuntamente con el Partido Popular a favor del cuponazo vasco, que incrementa sin duda las desigualdades de manera exagerada con todas las comunidades autónomas. Y bueno, y en el resto de conceptos, pues bueno, y es que ya la palabra demagogia, oportunismo, está siendo tan utilizada que ya de verdad los ciudadanos no se la creen y ya ha perdido totalmente su significado. Ciudadanos lucha y luchará y defenderá lo que cree conveniente y lo que es sano a nivel municipal, provincial, autonómico y nacional, sin hacerles caso pues, a sus comentarios, porque al final siempre giran en torno a lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Procedemos a votar la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Punto número 13. Moción del Grupo Municipal Socialista en defensa del sistema público de pensiones. Lo siguiente: volver al consenso de 2011 derogando todos los cambios legales introducidos a lo largo de la legislatura 2011-2015. Los acuerdos, por favor. No es este, no empiezan ahí. Al final. En la página 3, en la parte inferior, por lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista. Por lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento presenta para su consideración y aceptación por el Pleno la siguiente moción instando al Gobierno de España a, primero, volver al consenso de 2011, derogando todos los cambios legales introducidos a lo largo de la legislatura 2011-2015. La regulación de la jubilación anticipada del Real Decreto Ley 5/2013 y de forma íntegra la Ley 23/2013 reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social. 2. Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones recuperando la actualización de las mismas conforme al IPC. 3. Eliminar el factor de sostenibilidad establecido por el PP en la Ley 23/2013 que reducirá las pensiones de jubilación en función de la experiencia de vida de la Corte correspondiente a partir del 1 de enero de 2019. 4. Racionalizar los gastos del sistema desplazando los presupuestos generales del Estado 2018 a aquellos que no corresponden a prestaciones como los siguientes gastos, entre otros. A. Las medidas de fomento del empleo, reducciones de cuotas, tarifas planas, etc. Si se considera necesario mantener alguna, debería ser por la vía de bonificaciones y a cargo de los presupuestos generales del Estado. B. Los gastos de gestión de las entidades administrativas de la Seguridad Social, al igual que se hace con el resto de organismos públicos. 5. Incrementar los ingresos del sistema. A. Complementando la financiación de la Seguridad Social, entre otras medidas, con ingresos procedentes de impuestos destinados anualmente a completar los ingresos por cotizaciones hasta que estos se vuelvan a equilibrar dentro del sistema, como por ejemplo nuevos impuestos extraordinarios a la banca y a las transacciones financieras. Pensamos que si toda la sociedad española ha contribuido al rescate de las entidades financieras, este impuesto ha de servir para contribuir al rescate del sistema público de pensiones. B. Intensificando la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la seguridad social. 6. Mejorar la naturaleza protectora del sistema modernizando la gestión del fondo de reserva a través de una mejora de su regulación, recuperando el establecimiento de límites a la disposición de fondos con carácter anual. 7. Adoptar medidas específicas para ir eliminando progresivamente la brecha cercana al 40% existente entre la cuantía de las pensiones de los hombres y de las mujeres, déficit de género. A. Aprobación de una ley de igualdad laboral con el fin de eliminar la brecha salarial
y, por lo tanto, de cotizaciones, que acaba derivando en pensiones más bajas. B. Recuperar la iniciativa legislativa socialista, incluida en la Ley 27 de 2011, de incrementar la pensión de viudedad para mayores de 65 que no reciban otra pensión pública hasta alcanzar el 60% de la base reguladora, medida que afecta mayoritariamente a las mujeres. 8. Introducir en el Pacto de Toledo un nuevo principio de reequilibrio presupuestario, un concepto que implica una búsqueda constante de racionalización de gastos y de ajuste de ingresos cada año y que tendrá efectos en el medio plazo y hasta finales de los 40 del siglo XXI. De los años 40 del siglo XXI. Muchas gracias, señor Díez. Con la venia del señor alcalde. En la provincia de León hay actualmente 142.000 pensionistas que cobran una pensión media de 886 euros. Una cifra que, aunque ya nos parezca baja, oculta miles de pensiones que no llegan a los 600 euros. La pensión media de viudedad, que reciben en León 37.000 personas, supera en 10 euros esa cantidad. Existen además miles de pensiones no contributivas derivadas del régimen agrario o de autónomos que no llegan ni a esa paupérrima cantidad. Miles de pensionistas que han de vivir con estas cifras y que desde el inicio de la crisis se han convertido también en el sostén de sus familias, de esos miles de hogares en los que no entra ningún salario ni tampoco ninguna prestación por desempleo. Estos miles y miles de pensionistas leoneses llevan años soportando la congelación de sus pensiones, una situación que ha llevado a una pérdida de más del 8% en su poder adquisitivo y que, unido al encarecimiento de la luz, los combustibles, la alimentación y, por supuesto, el copago farmacéutico, hacen que su día a día sea cuanto menos complicado. Por ellos hablamos hoy en este pleno, por este presente, pero también por un futuro que se presenta aún más complejo debido al paulatino vaciado de la llamada hucha de las pensiones, de la que el Gobierno ha ido sacando miles de millones hasta dejarla en mínimos históricos. Así las cosas, solo los créditos están salvando el pago de las pensiones y no está garantizado el cobro de ellas ni siquiera a corto plazo. En los últimos 5 años se ha sacado del fondo más de 93.000 millones de euros y eso hace que la previsión ponga en ese mismo año el vaciado total de la hucha de las pensiones. Los sindicatos, UGT y comisiones obreras han comenzado una campaña contra la miserable subida del 0,25% de las pensiones este año. Una campaña que se incardina en las acciones que desde hace meses está llevando a cabo ya el Partido Socialista para conseguir la garantía de un servicio público de pensiones que era, y nadie lo duda, modélico y básico para sostener el estado del bienestar y que se ha plasmado ya en iniciativa parlamentaria. Una propuesta, la socialista, que pide que la variable de cálculo sea el IPC para evitar una subida negativa en las cuantías y que en este año llevaría al incremento no menos del 1,6%. Entre los años 1996 y 2004, en los gobiernos de Aznar, se incrementaron las pensiones mínimas un 28%. En los 7 años siguientes, correspondiente a los gobiernos del leonés José Luis Rodríguez Zapatero, se le plasmó un incremento de más del 53% en un compromiso evidente con los mayores con menos recursos. La llegada de Mariano Rajoy al Gobierno paralizó toda esta evolución, provocando, como decía, una importantísima paralización de las revalorizaciones. Las pensiones pierden poder adquisitivo, el sistema pierde poder de consumo y la sociedad se empobrece aún más. Miles de jubilados viven, pese a cobrar esa pensión, bajo el umbral de la pobreza y con gravísimas dificultades para seguir tratamientos médicos o garantizar una mínima calidad de vida. La continua apelación al Gobierno español a que las cosas van bien, a que España sea el país en el que más se recupera o el que más se recupera económicamente, a la sostenibilidad del sistema, ha de plasmarse ya en una subida digna de las pensiones que no solo garantice el poder adquisitivo de este año, sino también la recuperación del perdido en los 5 ejercicios anteriores. La garantía del sistema de pensiones constituye también una garantía de una sociedad más justa y solidaria. Por ello, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos una batería de medidas para salvar las pensiones y el propio sistema que van desde la actualización conforme al IPC que garantice la salvaguarda del poder adquisitivo a la modificación de la legislación para la regulación de las jubilaciones. Además, exigimos al Gobierno de España volver al consenso de 2011, derogando todos los cambios legales introducidos a lo largo de la legislatura 2011-2015, la regulación de la jubilación anticipada
y la reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Eliminar el factor de sostenibilidad establecido por el Partido Popular en la Ley 23/2013, que reducirá las pensiones de jubilación en función de la esperanza de vida de la cohorte correspondiente a partir del 1 de enero de 2019. Racionalizar los gastos del sistema, desplazando los presupuestos generales del Estado del 2018 a aquellos que no corresponden a prestaciones como las medidas de fomento del empleo o los gastos de gestión. Complementar la financiación de la Seguridad Social, entre otras medidas, con ingresos procedentes de impuestos destinados anualmente a completar los ingresos por cotizaciones hasta que estos se vuelvan a equilibrar dentro del sistema, como por ejemplo nuevos impuestos extraordinarios a la banca y a las transacciones financieras. Intensificar la lucha contra el empleo irregular y el fraude de la Seguridad Social y modernizar la gestión del Fondo de Reserva a través de una mejora de su regulación, recuperando el establecimiento de límites a la disposición de fondos con carácter anual. Nuestra propuesta, presentada ya en el Congreso de los Diputados, exige asimismo adoptar medidas específicas para ir eliminando progresivamente la brecha cercana al 40% existente entre la cuantía de las pensiones de los hombres y de las mujeres, un déficit de género. Recuperar la iniciativa legislativa socialista de incrementar la pensión de viudedad para mayores de 65 años que no reciban otra pensión pública hasta alcanzar el 60% de la base reguladora, medida que afecta mayoritariamente a las mujeres, e introducir en el Pacto de Toledo un nuevo principio de reequilibrio presupuestario, un concepto que implica una búsqueda constante de racionalización de gastos y de ajuste de ingresos cada año, y que tendrá efectos en el medio plazo y hasta finales de los años 40 del siglo XXI. Aprobar esta moción y, sobre todo, aprobar la legislación que garantice la garantía y continuidad del sistema público de pensiones, con prestaciones dignas y con recuperación del poder adquisitivo, es un acto de justicia. Justicia, solidaridad y, a largo plazo, una medida de recuperación económica. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señor Salguero. Hola, venía, señor alcalde. Resulta sorprendente que el Grupo Socialista traiga esta moción cuando se dan circunstancias que hacen que ello sea raro. Y me explico. La primera de todas es que ustedes han conocido todas las facetas del Gobierno nacional, autonómico, local, desde el principio de la democracia. La segunda, que es más espectacular, es que hemos de recordar, aunque se ha recordado estos días, hemos de recordar que un número importante de sus mandatarios nacionales actuales, en concreto, hasta 17 diputados que hoy están en el Congreso, más su secretario general, que no está en el Congreso y tiene más libertad para hacer propuestas, pero que en aquel momento que voy a citar sí que lo estaba, es decir, 18 en aquel momento, votaron a propuesta del entonces presidente del Gobierno, como bien ha dicho el leonés José Luis Rodríguez Zapatero, el 12 de mayo de 2010, suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, es decir, su congelación, a lo que se añadieron otras medidas como una reducción del 5% en el sueldo de los funcionarios. Una congelación que evitó un tiempo necesario e importante para ir tomando decisiones de futuro y que, colocados en esa congelación, dio lugar a una especie de inacción en el Gobierno de aquel momento. Ellos votaron la congelación, los que hoy están, y ahora los mismos alientan las manifestaciones. Pero bueno, por encima de ese planteamiento oportunista, torticero sin duda alguna y con claro calado electoralista, que es lo que representa esta moción, para el Grupo Municipal Popular están los leoneses y muy en concreto, y más en este caso, los pensionistas leoneses. Pero vean, el Gobierno del Partido Popular desde noviembre de 2011 ha trabajado y seguirá trabajando en aprobar todas las medidas necesarias para seguir asegurando la viabilidad del sistema de seguridad social que tanto interés hay en poner en duda. El Gobierno del Partido Popular ha aprobado ya reformas de calado importante y ellas desde la legitimidad del Pacto de Toledo.
No es legítimo participar en la promoción de una debilidad del sistema que lo único que hace es provocar incertidumbre. Solo a partir de una información veraz se pueden encontrar medidas eficaces que cambien la situación. Todos tenemos que saber, todos lo sabemos, nuestro sistema de pensiones se ha enfrentado a una de las peores crisis de la historia de España, que ha comportado un descenso muy importante en la afiliación y, por tanto, en el ingreso de las cotizaciones. Y ello ha provocado una debilidad en el sistema. A ello se añade unos factores positivos, pero que provocan una mayor carga, como son el incremento de la esperanza de vida y, consecuencia de ello, un mayor número de pensiones y de mayor cuantía. Pero es que una vez más vemos la política del PSOE, una política con soluciones que, a nuestro entender, se basan en irresponsables propuestas como la creación de nuevos tributos o la subida de los ya existentes. Hablemos, por ejemplo, de lo que su secretario general está trasladando en ese tour que está realizando por todas las provincias españolas en cuanto a la creación de un impuesto a la banca o un impuesto a las transacciones financieras, algo que ha sido desechado inmediatamente desde el Partido Popular y alguna otra formación política. Piden volver al consenso de 2011 en el Pacto de Toledo, aunque hay alguna fuerza también que lo quiere dinamitar. Y miren, en ese camino, en el del consenso, lo hemos repetido muchas veces, siempre nos van a encontrar, pero nunca en el de hacer política alarmista que provoca incertidumbre. Es, efectivamente, en ese Pacto de Toledo el foro en que afrontar la responsabilidad de continuar diseñando el sistema de pensiones, el sistema futuro de la seguridad social, en lo que garantiza su absoluta viabilidad. Hubo propuestas en la fecha que he citado de 2010 de un ministro que dio paso precisamente en el Congreso de los Diputados a su actual secretario general, señalando que lo que había era que invertir en planes privados de pensiones. El Gobierno del Partido Popular siempre defiende y defenderá el sistema de pensiones de la Seguridad Social. Pero para acabar, insisto, lo que nos interesa son los pensionistas, los leoneses, y por ello, aun no estando en absoluto de acuerdo con los planteamientos de su moción, vamos a votar afirmativamente, siendo conscientes de que con ella lo único que se busca es electoralismo. Gracias. Muchas gracias, señor Fernández Tejerina. Con la venia, señor alcalde, al hilo del término oportunismo que los concejales, señor Sendino y señor Fuentes, comentaron recientemente, sí que es verdad que esta es una competencia estrictamente municipal, ¿verdad, compañeros del Partido Socialista? Pero vamos a ver, quizás hayan recibido orden nacional de Madrid, o de Barcelona, o de Andalucía. En Ciudadanos estamos de acuerdo en que el sistema público de pensiones constituye la política pública con mayor capacidad de redistribución y reducción de las desigualdades, como se plasma en el primer párrafo de la exposición de motivos de esta moción del Partido Socialista, así como también cuando se afirma que las políticas del Partido Popular representan una seria amenaza para el sistema público de pensiones. Dicho esto, no es menos cierto que la actual situación de la política de pensiones es consecuencia de ustedes, de la alternancia de los dos grandes partidos, que son los que han estado gobernando. Y ahora tenemos el problema aquí. No sé por qué se dan palos uno mutuamente, pero si es que la solución la han tenido ustedes. Bien, en cuanto al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en 2010, que anunció la reducción de salarios del sector público con un 5%, que, por cierto, sigo padeciendo, que soy funcionario aparte de concejal, y la congelación de las pensiones en 2011, como así fue, muy bien que le obvió el Partido Popular con la justificación de salir de la crisis.
y manteniéndolo práctica y literalmente hasta la fecha. Eso sí, el Partido Popular arremetió en 2011 y ahora contra Zapatero para tomar esta medida. Y el señor Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, dijo: debemos hacer así un esfuerzo extraordinario. Yo me pregunto qué esfuerzo, si entiende el término de la palabra esfuerzo, un señor expresidente del Gobierno, miembro del Consejo de Estado, cuando hablamos de puertas giratorias y todas esas cosas, más otras prebendas económicas y nacionales e internacionales que salen de los presupuestos generales del Estado. ¿Entenderá realmente el concepto esfuerzo de este señor? Aparte de describir la situación actual, sí que el PSOE tuvo la oportunidad y despreció para llevar a cabo lo que ahora proponen y no hicieron. Comprendemos que quieran captar un gran segmento de la clase social, muy sensible, como son los pensionistas, o seremos, pero una cosa es predicar y otra dar trigo. Y oportunidades tuvieron, vaya que sí las tuvieron, ¿verdad? Por otra parte, una de las propuestas angulares socialistas de aumentar los ingresos del sistema a través del impuesto de la banca y transacciones financieras es una ocurrencia más, porque saben perfectamente dónde va a repercutir esa imposición, en cascada, en todos los habitantes y muy especialmente en la clase media y trabajadora. Efectivamente, sí es en el Pacto de Toledo el foro adecuado para negociar y alcanzar nuevos acuerdos que aseguren las pensiones. Desde Ciudadanos entendemos que el sistema público de pensiones no se arreglará con parches. Necesitamos un proyecto de futuro para todos los españoles basado en una reforma integral del mercado laboral, la educación, la formación y la conciliación. Sin una vida laboral digna no habrá pensiones dignas. Es de justicia que la pensión refleje el cómputo total de la vida laboral de cada persona, con flexibilidad para elegir los años más favorables para el cálculo de su pensión, muy particularmente de aquellos trabajadores que quedaron fuera del mercado laboral a raíz de la crisis. España necesita con urgencia un nuevo modelo laboral que acabe con la precariedad, la inestabilidad y la temporalidad, y no como propone el Gobierno actual, también alargando el periodo válido de cotización para calcular la pensión. La estabilidad laboral es básica para asegurar la eficiencia y sostenibilidad de las pensiones. Para ello, medidas como el complemento salarial logrado por Ciudadanos en los presupuestos generales del Estado de 2017 y la mochila de derechos sumado a la lucha contra la precariedad podrán reducir el altísimo nivel de desempleo complementado con el sistema educativo estable. Recuerden que llevamos 6 leyes desconcertantes de educación desde la transición y con una reforma, lógicamente, que radique en un sistema de formación de trabajadores y, en particular, en políticas activas de empleo. Un contrato para todos, una mochila de acumulación de derechos desde el primer día, un bonus para aquellas empresas que despidan menos por sector. Son propuestas prácticas y válidas para luchar contra la precariedad y procurar una sostenibilidad futura del sistema de pensiones. En fin, que si bien todos deseamos en el fondo lo mismo, el sostenimiento de un sistema digno de pensiones, los dos viejos partidos, ni uno ni el otro, lo han procurado ni corregido con acierto, más bien con desdén. Es más, al día de hoy, las medidas que se proponen en su mayoría distan de aportar soluciones duraderas y eficaces, por lo que nuestro grupo municipal se abstendrá en la presente moción. Muchas gracias. Señor Fuentes. Perdona, señora Hernández. Hoy me están cambiando el género todo el tiempo. Vamos a ver. Lo primero que quiero es agradecer a la coordinadora de defensa de las pensiones de León la motivación que nos han dado para esta moción presentada por el Partido Socialista. Estamos de acuerdo en la crítica que hace el Grupo Socialista por la nefasta gestión de los recursos de la Seguridad Social del Gobierno del Partido Popular, la expoliación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y su estrategia para crear incertidumbre en la población con argumentos y cifras en los que se ocultan datos que no interesan que se conozcan para llegar a conclusiones tan falsas como apocalípticas. Lo hemos visto en este pleno hace un rato. Las pensiones no son insostenibles, cada vez las cotizaciones son deficitarias, dentro de 30 años no habrá dinero para pagar las pensiones y la que me parece muchísimo más grave y que cada vez se escucha más es que los pensionistas viven demasiado.
También ha contribuido a este clima la incertidumbre y temor de los recortes en las prestaciones, la revalorización por debajo del IPC, el alargamiento de la edad de jubilación, el copago farmacéutico, la entrada en vigor del factor de sostenibilidad en 2019. Todo ello con el fin de promocionar el gran negocio para las aseguradoras y para las entidades financieras rescatadas, recordemos, con el dinero de todas y de todos los españoles, que son los planes de pensiones privados. Seamos claros, estamos abriendo mercado para algo nuevo. Entonces, el sistema público de pensiones de reparto es perfectamente sostenible, solo es una cuestión de voluntad política. Sí que nos indican desde la coordinadora que la moción del Grupo Socialista critica las políticas del PP de empleo y pensiones que han hecho mediante la imposición, sin diálogo social y rompiendo unilateralmente el Consejo, pero hay que recordarles que fue el Gobierno socialista, como se ha dicho ya en varias ocasiones, que comenzó los recortes de los derechos laborales y sociales en 2010, ¿no? Los 45 días por despido imprecedente, pasando a 33 y a 20, bueno, todas estas cuestiones que ya han dicho todos los grupos políticos que me han precedido. En 2011 se hizo la primera reforma de las pensiones por el Gobierno socialista, que se retrasaba la edad de jubilación de 65 a 67, aumenta el número de años necesarios para acceder al 100% de las pensiones de jubilación de 35 a 37 y se endurecen las condiciones para acceder a la jubilación anticipada y a la jubilación parcial. Voy a resumir bastante porque la verdad es que la coordinadora tiene motivos suficientes y, bueno, de las 20 páginas que casi nos han pasado, voy a intentar dejarlo en 4 o 5 frases más. Se olvida también que el derecho constitucional a las pensiones y al acceso al sistema de la seguridad social ya viene recogido en el artículo 50 de la Carta Magna, lo que pasa que parece que debe de haber mucho miedo para abrir la reforma de la Constitución y poder meterlo dentro. Hay que recordar también que el PSOE y el PP pactaron una subida de salario mínimo interprofesional en el año pasado, insuficiente para la coordinadora y también para este grupo político, y que según palabras de UGT y comisiones, en el comunicado que hicieron ambas organizaciones, denuncian que PP y PSOE han hurtado el diálogo social, han hurtado al diálogo social una negociación como la del salario mínimo interprofesional al situarla en el ámbito político y parlamentario. No estamos de acuerdo en volver al consenso del 2011, como expresa la moción en su primer punto de instancia al Gobierno de España. Lo que queremos es derogar los cambios legales desde el 2010, que afectan y perjudican a la clase trabajadora y al sistema público de pensiones. También dejan en el tintero algunas cuestiones de gran importancia que tienen que ver con incrementar los ingresos. Por ejemplo, elevar las cotizaciones por medio de destopar la base de cotización cuando ésta supera los 3.500, elevar el salario mínimo interprofesional como ya tienen en la mayoría de estados de Europa, la aplicación de mayores cuotas de cotización a la seguridad social a aquellas empresas que tengan una elevada proporción de contratos precarios, valorar si las medidas de fomento de empleo bonificando las cotizaciones sociales de las empresas han servido para crear más empleo y mejorar los salarios o si simplemente se han usado para abaratarle los costes a las empresas. Tomar medidas para que la base estructural de la tasa de desempleo en España, el doble que la media europea, se rompa y que los trabajos que serían bien pagados retributivamente, porque son personas con estudios, etcétera, etcétera, no se tengan que marchar de España para poder trabajar y no quedarse en el tercer sector y poner mojitos en la costa. La privatización o externalización de los servicios públicos, como la sanidad y la educación, tienen mucho que ver también con ello y los costes de la administración son mismos o mayores por dar un servicio igual o de peor calidad y el personal empleado, ¿no? También habría que hablar, en este caso, de aumentar los ingresos por recaudación fiscal en los presupuestos generales del Estado. No basta con hacer que emerja la economía sumergida, ¿no? El fraude, el empleo irregular y el fraude de la seguridad social y los nuevos impuestos extraordinarios a la banca y transacciones financieras, como dice la moción, sino que además habría que erradicar la corrupción y el despilfarro por la mala gestión en todo el Estado, 7.000 millones de euros al año. También tendríamos que combatir la evasión y el fraude fiscal. Las cifras son bastante más abultadas, entre 40.000 y 80.000 millones de euros al año. Retirar los incentivos y las desgravaciones fiscales a los planes privados de pensiones y con todo esto, pues igual podríamos mejorar un poquito lo que es la hucha tan trasquilada por unos y otros, ¿no? Una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo, como nos dice la coordinadora de las pensiones. Si tan desastroso es el gobierno del PP, según ustedes, opinión que compartimos, no entendemos que el PSOE no haya votado a favor de la moción de censura que presentó
Unidos Podemos, que consta que son palabras de la coordinadora, o que hayan tomado la iniciativa para presentar una con su secretario general al frente, después de haber permitido con su abstención este Gobierno. Lo que sí les podemos decir es lo que sienten muchas personas que cobran una pensión indigna, como indigna es la ridícula subida del 0,25. Palabras textuales de un pensionista. Se gobierna para una minoría privilegiada que controla el poder económico, bancos, eléctricas y demás corporaciones del IBEX 35, empresas en cuyos consejos de administración están los políticos que han hecho las reformas laborales y de pensiones con el único objetivo de favorecer a estas empresas. Desde esos consejos nutridos con políticos del bipartidismo se determina la subida de la luz a más del 12%, del gas un 10% y se lleva a la mayoría social y a los pensionistas al empobrecimiento generalizado. Por mi parte, únicamente añadir que la brecha salarial de la que me hablan con las mujeres con respecto a las pensiones se tiene que solventar antes en los puestos de trabajo, en la diferencia salarial que hay en los puestos de trabajo. Y eso sería mucho más fácil si no estuvieran dando el apoyo a un pacto de Estado de violencia de género tan tibio que deja cuestiones fundamentales para los feminismos fuera de él y que además no tiene nada de dinero para hacerlo efectivo. Anunciamos nuestro voto a favor. Gracias. Señora Lucas. Con la venia del señor alcalde, por nuestra parte, como no puede ser menos, vamos a votar en favor de esta moción presentada por el Partido Socialista, porque desde la Unión del Pueblo Leonés siempre hemos defendido el sistema público de pensiones, hemos defendido la igualdad en el trato de las mujeres con respecto de la brecha salarial y, en definitiva, defendemos el sistema público que los españoles afortunadamente nos hemos dado desde hace muchos años. No por ello debemos de calificar igualmente que la anterior moción presentada por el Grupo Ciudadanos también de oportunista y que la verdad es que lo que no entendemos es cómo se presentan estas mociones, que son en definitiva peticiones a nivel nacional en este pleno, cuando en definitiva precisamente los dos grupos que han propuesto este tipo de mociones tienen la suficiente representación parlamentaria en el arco parlamentario. Y, por tanto, es el foro y el sitio y el lugar oportuno para presentarlas precisamente en el Congreso de los Diputados o en el Senado. Que estas mociones las hubiese presentado Unión del Pueblo Leonés, que lamentablemente no tenemos representación en el Congreso ni en el Senado, pues podría tener una mayor justificación y mayor sentido, pero que lo presenten quienes tienen esa representación en el Congreso y en el Senado, pues no tiene más el sentido que del oportunismo para presentarlas en este pleno. Pero bueno, dicho esto, volvemos a insistir que estamos totalmente de acuerdo con la moción presentada, es decir, el texto de la moción. No podemos más que suscribirla en los términos en que está formulada por el Partido Socialista, pero sí también ya y añadir, y ya para finalizar, que entendemos que estas cuestiones deberían de llevar a una mayor reflexión por parte de precisamente los grupos políticos que están presentes en Madrid y, por tanto, que debería de llevarse a un consenso para garantizar las pensiones, para garantizar el futuro del sistema público de pensiones, para garantizar el sistema de la seguridad social, pero con criterios técnicos, no con criterios electoralistas, con criterios demagógicos, con criterios de oportunidad, que es lo que está llevando a la ruina precisamente del sistema de seguridad social y del sistema de pensiones. Haría falta, como digo, un pacto, un nuevo pacto de todos los partidos políticos, insistimos, con criterio absolutamente técnico, para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y del sistema de seguridad social. Pero no es este el foro adecuado para ello, evidentemente, aunque, como decimos e insistimos, desde Unión del Pueblo Leonés apoyamos absolutamente los términos de la moción conforme está planteada por el Partido Socialista. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Procedemos a votar la moción, punto número 13. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 14. El punto número 14 del orden del día es la dación de cuenta de acuerdos de la Junta de Gobierno local y decretos de la Alcaldía y de las concejalías delegadas. Bien.
Punto número 15. Ruegos y preguntas. Ha entrado una pregunta por escrito del Grupo Municipal Socialista, pero al margen de eso. ¿Alguna pregunta, algún ruego? Señor Luis. Con la venia. Cuando se acordó por la Junta de Gobierno Local de 28 de julio de 2017 la subrogación de la concesión de la explotación del parking de Ordoño II a la empresa Canfogestión S.A., una de las condiciones para acceder a esta subrogación era hacerse cargo de las cantidades adeudadas por la anterior concesionaria, que superaban los 1,7 millones de euros, y además asumir también los costes de reparación tanto del propio parking como la reposición del pavimento de la avenida de Ordoño II. Costes estos últimos, valorados por el informe del ingeniero municipal, en 350.000 euros. Sin embargo, 3 meses después del inicio de estas obras, y pese a las múltiples preguntas que hemos lanzado desde este grupo municipal, seguimos sin tener constancia de ninguna aportación por parte de la empresa. Entendemos que con la situación actual los costes de la obra recaerán en exclusiva en los presupuestos municipales y, por lo tanto, sobre los vecinos de León. Y que, pese a las declaraciones de la concejala de Urbanismo en las que aludía a distintos requerimientos a la empresa para que hiciera frente a su deuda, no nos consta ninguna petición oficial ni judicial en el último año. Por ello, desde el Grupo Municipal Socialista nos gustaría que nos dieran respuesta a las siguientes preguntas. Primero, ¿se ha dado respuesta al recurso presentado por la empresa para no asumir la deuda acreditada por el Ayuntamiento de León? Si la contestación es afirmativa, ¿en qué términos? Segundo, ¿tiene el equipo de Gobierno la intención de reclamar la ejecución de las obras de reparación que, según los informes técnicos, exige el aparcamiento para garantizar su seguridad y salubridad? Tercero, ¿baraja el equipo de Gobierno municipal la posibilidad de recurrir a la vía judicial para que la empresa concesionaria haga frente a sus obligaciones con los leoneses? Y, por último, ¿ha contemplado el equipo de Gobierno la posibilidad de rescindir la concesión y recuperar el aparcamiento si no se hace frente a estas obligaciones? Gracias. Muchas gracias, señor García. Señora Villarroel. Ay, perdón. Sí, señora Villarroel. Con la venia, señor alcalde. Bueno, nosotros queremos hacer 3 preguntas referentes a la integración ferroviaria de FEVE, la línea de FEVE. La primera sería, ¿cómo se encuentra a día de hoy en la actualidad la integración de FEVE? ¿En qué fecha se prevé comenzar a funcionar? Y si ya se han adquirido el tipo de tren-tram que se utilizará para el uso en esta línea ferroviaria. Muchas gracias. Señora Hernández. Con la venia, bueno, entraría dentro del ruego, pero más que un ruego es una exigencia, ya que la legalidad me lo permite. Por favor, contéstenos a las preguntas que registramos, a las peticiones de información que realizamos por registro, que hemos tenido en ocasiones que remitirlas durante 3 y 4 veces y todavía no se nos ha dado respuesta. Es más, ni siquiera se nos dice en el plazo de los 5 días que se está mirando la información. Algo tan sencillo como eso y que les cubriría a ustedes las espaldas. Por favor, no nos hagan tomar medidas legales, que la legalidad nos cubre para ello. Y la segunda cuestión, que tengan en consideración la petición que se hizo desde la plataforma feminista de la convocatoria de la huelga de 8M, con un registro que se pasó por el Ayuntamiento el día 22 de febrero, en el que pedían que, por favor, para facilitar la huelga, se cancelaran todos los actos del Día de la Mujer de ese día, del 8 de marzo. Gracias. Muchas gracias. No hay más preguntas. La pregunta formulada por escrito, señora secretaria. La pregunta que ha formulado por escrito el Partido Socialista es la siguiente. La leo. ¿Tiene el equipo de Gobierno intención de seguir adelante con la construcción de un parque inclusivo en el barrio de Cantamilanos después de conocer el escrito del Procurador del Común sobre la peligrosidad de la parcela elegida y ante la evidente falta de adecuación del lugar escogido tanto por su ubicación como por su falta de accesos convenientes? Los vecinos aseguran que en esta zona se han producido este año ya 2 colisiones. En 2016 se registraron 4 colisiones y 2 atropellos y el pasado año tuvieron lugar 3 colisiones y un atropello. ¿Desconocían estos datos a la hora de establecer la ubicación o no les parecieron importantes? ¿Qué informes técnicos o qué criterios políticos avalaron la decisión de ubicar exactamente en ese lugar el parque infantil? Señora Franco.
Con la venia, señor alcalde presidente. Al respecto, decir que la Corporación Municipal ha recibido un escrito del Procurador del Común en relación a la peligrosidad de la parcela para la construcción, a propuesta del Grupo Municipal, de un parque infantil en Cantamilanos. Que el referido escrito del Procurador del Común se ha remitido al Grupo Ciudadanos, proponente de la iniciativa, y que el equipo de Gobierno mantendrá próximamente una reunión con la Asociación de Vecinos de Cantamilanos para informar al respecto. Gracias. Señor Rajoy, contesta la pregunta del pleno anterior, formulada por el señor Fuentes. Con la venia, señor alcalde presidente, en el anterior pleno el señor don Óscar Fuentes hizo una serie de preguntas, una batería de preguntas, que iré respondiendo una a una. La primera es si nos vamos a dignar a comenzar la tramitación de los presupuestos en plazo. Al igual que hemos hecho en 2016 y 2017, previsiblemente comenzaremos en plazo la tramitación de los presupuestos. La segunda es una pregunta con apuesta. ¿En qué sentido? Que dice que si vamos a conseguir acabarlas en plazo, y en esto último ya avanza que lo pone bastante en duda. Hombre, es un futurible, permítame no apostar, no voy a hacer apuestas. En cuanto a si nos vamos a dignar a facilitar información suficiente y en plazo a todos los grupos, y no solo a aquellos que apoyan primero y preguntan después, hombre, me gustaría mucho conocer quiénes son aquellos que apoyan primero y preguntan después. No lo conozco, por favor, dígamelo usted, que veo que lo sabe. Yo no tengo ni idea de quién apoya primero y pregunta después. En cuanto a la información suficiente y en plazo, siempre será información suficiente y en el plazo previsto en las comisiones informativas. Es más, hubo que anular una porque llegó el informe de intervención, llegó unas horas tarde y la tuvimos que desconvocar y convocarla de nuevo. Damos información siempre suficiente y en plazo. En cuanto a si la pregunta va por otro sitio, nosotros hacemos un borrador de presupuesto, luego buscamos acuerdos que permitan aprobarlo y a partir de ahí tenemos un proyecto que es el que presentamos de la forma establecida a la Comisión de Hacienda y respetando los plazos, lógicamente, legalmente establecidos. La última pregunta es si vamos a tener a bien informar al resto de grupos de las comunicaciones con Hacienda o tendremos que esperar otros 2 meses para conocerlas o esperarán a darlas a conocer con agosticidad. Agosticidad. Es un término relativo a lo que hacían las eléctricas que en agosto hacían las subidas. En cuanto a la agosticidad, precisamente yo no sabía que usted hacía el agosto en enero. No lo sabía. El señor interventor le informó el 19 del 1, en el informe de presupuestos, que se le hemos enviado por correo, en rojo, letra grande y rojo fuerte, sobre la obligación de someter a informe preceptivo y vinculante los presupuestos del ayuntamiento. Usted después dijo que los escondimos o los ocultamos hasta después de que viniera el presidente del Gobierno a León. Bueno, pues oiga, no estuvo usted muy acertado porque lo sabía bastante antes, usted y todos los grupos. Que luego manifestaron casi todos que se habían enterado en la Comisión de Hacienda. No se leen los informes del señor interventor. Bueno, pues deberían leerlos. En cuanto a si vamos a informarles de las comunicaciones con Hacienda, vamos, tan pronto tengamos la respuesta de Hacienda, convocaremos la Comisión de Hacienda, como no puede ser de otra forma, para acabar de una vez con el tema de la aprobación de los presupuestos del 2018. Muchas gracias. Levanta la sesión.